Bueno, esta no va a ser una charla como las que de pronto estamos acostumbrados a hacer y a escuchar en el ámbito de la lucha política, ¿no es cierto?, de nuestra acción como partido, donde habitualmente discutimos sobre los problemas políticos más acuciantes, las cuestiones del momento, lo que plantea la lucha de clases de una manera urgente. En realidad vamos a hablar de historia, de la historia de una ciencia, que es la historia de la ciencia económica. Pero sin embargo, al hablar de esto, no nos vamos a apartar de la lucha política. ¿Por qué motivo? Porque justamente una cuestión que es un poco característica de este gobierno y del propio Milei, es haber hecho de este tema, del tema del pensamiento económico, de los diferentes pensadores económicos de la historia, un arma de lucha política. Es decir, no es que nosotros estemos trayendo acá esta cuestión arbitrariamente, sino que, bueno, el propio Milei, en un intento de mostrar una supuesta superioridad de sus ideas, de sus planteos económicos, ya desde la campaña electoral, se ha presentado como portavoz de toda una corriente, ¿no es cierto?, que ha desenvuelto teorías sobre diversas cuestiones, el ciclo económico, el empleo, los salarios. A veces esa escuela se referencia inclusive con un país, ¿no? Porque él mismo lo dice, la escuela austríaca, ¿no? Dice, yo aplico, yo soy portavoz acá con mi gobierno de la escuela austríaca. A veces se refiere a eso como pensamiento libertario. Entonces, ¿qué ocurre? En nuestro periódico, a través de distintos artículos y polémicas, en la medida que se fueron planteando estas cuestiones, buscamos responder en el sentido de polemizar con esta famosa escuela austríaca, debatir, ¿no es cierto?, las teorías que Milei procura mostrar, ¿no es cierto?, como fundamento de su política, y pensamos que tiene una importancia hacerlo. ¿Por qué motivo? Porque lo de Milei no es gratuito. Por ejemplo, organizó dos conferencias en el CCK, donde invitó otros economistas, inclusive el actual vocero presidencial, el nuevo vocero presidencial que nombró hace 2 días, que es una especie de sacerdote de esta escuela económica austríaca en la Argentina, Adrián Rabier. Él se ocupó de editar una cantidad de libros que tienen que ver con esa escuela económica acá en la Argentina. ¿Y cuál es el propósito de Milei cuando, siendo presidente, que uno dice, bueno, se podría ocupar de otras cosas, podría hablar de otras cuestiones, ¿por qué busca invocar algo tan abstracto como una escuela económica y una teoría económica para fundamentar sus ideas? Bueno, lo hace porque quiere rodear a su política y a sus ideas de un principio de autoridad. Algo que viene haciendo desde que inclusive llevó adelante la campaña electoral. Es decir, hay algo en Milei, una fuerte manipulación ideológica, cultural, que ha llevado adelante desde que se lanzó como candidato, que es presentarse, vamos a decirlo de la manera más sencilla posible, como un tipo que sabe, ¿no? Entonces habla de cosas que a veces, inclusive, muchos no entienden, no porque
uno no las pueda entender, sino porque él mismo ni se hace entender ni pretende que lo entienda. Esto es un fenómeno de manipulación política muy intenso. Cuando alguien habla y el que lo escucha dice, no, no entendí un carajo lo que dijo, pero por algo lo dijo. Debe ser algo muy complicado que a mí se me escapa, que no lo puedo entender, pero hay que sacarle el sombrero. Y ese es un factor de manipulación del pueblo, de utilizar, ¿no es cierto?, un principio de autoridad construido naturalmente con el apoyo de los medios de comunicación del gran capital y todo lo demás para crear, ¿no es cierto?, ese clima. Entonces, bueno, a partir de ahí hemos escrito sobre esto, hemos tratado de refutar inclusive esas supuestas verdades que él formula. Y bueno, algunos compañeros sugirieron que podíamos hacer algunas charlas que buscaran explicar esto. ¿No es cierto? ¿A qué se refiere Milei cuando habla de la escuela austríaca? ¿Qué es lo que dice cuando invoca, ¿no es cierto?, la teoría económica? Y aparte, por otra cuestión, que es para nosotros muy importante, cuando él invoca a estos autores, inmediatamente lo hace en oposición al socialismo y al marxismo. El marxismo es criminal, el socialismo mató 100 millones de personas y nosotros acá, nosotros emergemos contra esto. Ustedes, fíjense la importancia que tiene esto, que muchas veces, no estoy entrando todavía en tema, pero quiero hacer algunas reflexiones políticas que sí tienen que ver con la actualidad. Cuando uno piensa en toda la devastación de este gobierno, la liquidación de la universidad, del PAMI, de los salarios, de todo lo que sabemos, la reforma laboral, los despidos, bueno, mucha gente con buen tino se sorprende de que en las encuestas aparezca, por ejemplo, que un 30% de personas todavía lo votarían, ¿no? Como aparece hoy, 30%, 20, y ahí dice, pero ¿quién puede ser capaz de votar esto otra vez y todo lo demás? Acá indudablemente interviene esta cuestión de la manipulación, porque el mensaje de Milei es que en medio del desastre yo tengo una hoja de ruta que viene avalada por teorías económicas, por planteos, y esta hoja de ruta, más temprano que tarde se va a abrir camino. Y bueno, ustedes la tienen que seguir, ya va a tener sus resultados, y una parte de la población está, de alguna manera, colgada de esa expectativa a la luz del desastre, ¿no es cierto?, de los partidos históricos que han gobernado la Argentina. Entonces, dicho esto, me gustaría primero tratar de entender y de explicar qué es lo que es y lo que ha sido la economía como ciencia, qué fue el socialismo y el marxismo para la economía como ciencia, y qué significan todas estas cosas que aparecen con Milei, escuela austríaca, nuevo pensamiento, ¿no es cierto? Y todo lo demás. En la carrera de economía, en la universidad, existe una especie de divergencia de fondo respecto de cómo se construye científicamente el pensamiento económico. Cuando uno ve los manuales, ¿no es cierto?, convencionales de economía, dicen cosas como estas, ¿no? La economía es la ciencia que administra
recursos escasos y establece, ¿no es cierto?, de qué manera se tienen que distribuir. Y entonces uno lee y lo que llama la atención de esos manuales, que se dan en todas las universidades del mundo, que carecen de una ubicación histórica. Es decir, la persona o el individuo que está enfrentado frente al hecho de los medios con que dispone para poder hacerse de determinados recursos, bueno, esos problemas económicos básicos, da lo mismo que sea Adán y Eva, que sea un individuo de la comunidad primitiva o un obrero de FATE, ¿no es cierto?, del siglo XXI. Los problemas son los mismos. La economía, en esa visión, es una ciencia atemporal. Es decir, los dilemas económicos de un individuo existen y han existido, ¿no es cierto?, y han existido siempre. Esta visión, ¿no es cierto?, de la ciencia económica choca con una evidencia, con algo, ¿no es cierto?, que es completamente objetivo y verificable, y que tiene que ver con lo siguiente. La economía, según esta gente, será atemporal, pero textos sobre economía en la historia de la humanidad empiezan a aparecer a partir de cierto momento, no en cualquier momento. ¿De cuándo son los primeros textos que enfocan problemas económicos, es decir, que hablan de precios, de moneda, de valor de las cosas? Y, digamos, del siglo XVI y XVII. Antes de eso, encontrar a alguien que hable de compra y venta, cambio y todo lo demás, alguna frase suelta en algún libro de teología o de filosofía. Lo que muestra esto es que la economía como ciencia nace en un periodo histórico concreto. ¿Y cuál es ese periodo? El nacimiento del capitalismo. Cuando el capitalismo como organización social empieza a ser, digamos, la forma extendida, generalizada, universal de relación social entre los productores. En ese momento que yo estoy mencionando, siglo XVI, siglo XVII, un capitalismo comercial. El oro y la plata llegan a Europa, llegan los productos de las Indias orientales, el mundo se mercantiliza y las relaciones mercantiles se vuelven, ¿no es cierto?, las relaciones universales. Cuando digo que en ese periodo empiezan a aparecer textos de economía, es completamente natural que sea así, porque antes de eso, las relaciones económicas entre las personas no eran relaciones mercantiles y eran relaciones completamente transparentes. Cuando digo transparentes, no digo, ah, qué bien, eran buenas relaciones. No, eran relaciones brutalmente transparentes. Entre un amo y un esclavo, entre un señor feudal y un siervo. Ahora, en esas sociedades, las razones por las cuales la comida, el hábitat, la vestimenta se distribuía de determinada manera, eran completamente claras, no había nada que explicar. Ahora, cuando el oro y la plata llegan de América y como consecuencia de eso sube el precio del trigo en Europa, alguien dice, acá ya hay algo que no es tan sencillo de entender. Hace falta explicarlo. Marx decía que el conocimiento científico surge en toda situación donde aparece una contradicción
entre lo aparente y lo esencial, entre las cosas como se presentan y como realmente son. Y esa complejidad en la economía universal aparece con el comercio, la moneda y la formación, ¿no es cierto?, de los primeros capitales. La economía nace, ¿no es cierto?, la economía nace en ese periodo y va a recorrer todo un camino hasta convertirse verdaderamente en ciencia. Y ese camino va a ir acompañando justamente la evolución del propio capitalismo. Y es una construcción científica muy interesante y al mismo tiempo bastante breve. Abarca 2 siglos y medio, ¿no es cierto?, de la historia humana. El gran problema que buscó explicar la economía como ciencia es el valor de las cosas y el porqué de la creación de riqueza social, es decir, el porqué de una sociedad que, primero con el comercio y después con el capitalismo industrial, va a inundar el mundo de mercancías. Y en esa explicación va a recorrer una historia que, como decía, es simultánea a la historia del propio capitalismo. Los primeros economistas, todavía en la época del puro comercio, dijeron, bueno, si hay que explicar el valor de las cosas, ese valor indudablemente proviene del oro y la plata, por un lado, es decir, hay que atesorar oro y plata, y luego hay que tratar de comerciar todo lo que se pueda. Y fue la primera interpretación de la riqueza. Por eso los tesoros de los reyes de esa época, la única cosa que tenían en la cabeza era juntar oro y juntar plata, de la manera que fuere. Pero a medida que pasaron los siglos, y un poco el ejemplo más claro de esa expectativa de ser rico con la acumulación de oro y plata fue el Imperio Español. Y a la vez, el Imperio Español fue la gran desilusión de la expectativa de que juntando oro y plata un país era rico. ¿Por qué? Porque lo perdió todo. Los conquistadores y los mercaderes españoles se patinaron el oro y la plata en las ferias de Italia. En Florencia, en Venecia, y bueno, se quedaron con muchos bienes de uso, bienes de consumo, pero después de un periodo de lo que fueron, ¿no es cierto?, el siglo de oro, España empezó a declinar. Entonces empiezan a aparecer otras ideas para tratar de explicar cómo se originaba el valor de las cosas. Una idea importante que va a aparecer es la de lo que dijeron. No, en el comercio, en la compra y venta no hay creación de valor. Donde realmente se crea más riqueza de la que hay es cultivando la tierra. Si pones una semilla y sale un choclo, evidentemente que la gran fuente creadora de valor es la fertilidad de la tierra. Y los que son productivos, los que son útiles, son los que cultivan la tierra. Y fue toda una escuela de pensamiento económico que preparó las condiciones de la Revolución Francesa. Se conocieron como los fisiócratas, porque criticaban veladamente a los grandes propietarios de tierra,
criticaban veladamente a la propia monarquía y a la nobleza que jodía a los campesinos, y reivindicaba al campesino que cultivaba la tierra como el gran creador de valor. Y escribió esa escuela textos muy importantes para explicar cómo funcionaba el sistema económico. Pero claro, ¿cuándo da el gran salto la economía como ciencia? Lo da con la emergencia de la industria. Y fundamentalmente en Inglaterra, en Escocia, ya hacia el final del siglo XVIII, cuando nace la fábrica, nace la división del trabajo. Entonces, un señor llamado Adam Smith, que en el fondo era un liberal individualista, que creía en el individuo aislado como motor del progreso humano, se encuentra con que en la fábrica todos dependen de todos. Y esa riqueza se forma cuando se especializan las tareas, cuando uno se dedica a una tarea y la lleva adelante en forma sistemática, cuando otro se dedica a otra tarea. Y en la conclusión de todo esto dice, no, la tierra será importante, pero la riqueza, es decir, la masa de cosas de las cuales disponemos, tiene su origen, tiene su fundamento en el trabajo humano. Es decir, es el trabajo humano el que efectivamente crea valor. Y sobre esa base, Adam Smith construye la primera teoría científica sobre el problema de la creación de valor en una economía mercantil. Por eso él fue realmente el fundador de la economía como ciencia. Pero al apuntar al problema del trabajo en la creación de valor, él dio un salto metodológico extraordinario. ¿Por qué? Porque los autores primitivos fundaban el valor de las cosas en una consideración subjetiva, que fue la forma a través de la cual los seres humanos empezaron a interpretar el valor de las cosas de una manera elemental. Es decir, ¿cuánto vale esto? Y voy a pagarlo en función de lo que necesite. Es decir, hay algo que vale de acuerdo a cómo yo lo valoro. Y así pensaban los pensadores más primitivos de la economía sobre el problema del valor. Cuando Adam Smith analiza el proceso económico, llega a una conclusión fundamental y dice lo siguiente: no, las cosas tienen una utilidad, lo que él va a llamar valor de uso. Las cosas para todos tienen una utilidad, pero el valor de las cosas, el valor a través de la cual las cosas se cambian, se intercambian, se compran y se venden, eso ya no tiene que ver con la utilidad. Eso tiene que ver con algo objetivo que está más allá de nuestras preferencias y que se forma como una ley social. Del mismo modo que, por ejemplo, el clima nos afecta. Si hay humedad tenemos reumas, si hay sol nos ponemos de buen humor y todo lo demás, pero nosotros no podemos incidir con el clima y es un proceso que se forma con independencia de nuestras valoraciones subjetivas con el clima. Por eso hay una ciencia que estudia eso, ¿no es cierto? Que es la meteorología y todo lo que tiene que ver con eso. Cuando Smith establece que hay un principio objetivo a través del cual las cosas valen y se intercambian, convierte a la economía en una ciencia
de igual categoría que la física o la química, en el sentido en que siempre en la historia la ciencia superó al mito. Cuando los brujos, ¿no es cierto?, de la época primitiva miraban y decían, vean si hace llover. Bueno, es el mismo principio rudimentario y primitivo del que dice, esto vale de acuerdo a si a mí me gusta o no. El brujo no puede hacer llover. Y cuando alguien explica y logra decirle a los demás que no es el brujo el que hace llover, sino fenómenos que existen por afuera de nuestra voluntad, construye un principio de objetividad y construye una ciencia. Y eso fue lo que hizo Adam Smith cuando dijo, no, las cosas valen y se intercambian de acuerdo al trabajo que tienen contenida en ellas. Otro gran economista, David Ricardo, de una generación posterior a Adam Smith, desenvolvió a fondo qué significa que los productos del trabajo humano se intercambian de acuerdo justamente al trabajo que tienen contenido. Y explicó que a veces el trabajo es un trabajo directo, que está presente en lo que el propio trabajador realiza, y a veces es el trabajo indirecto, porque si yo para trabajar utilizo una tenaza, esa tenaza costó trabajo, el trabajo que hizo otro. Y eso lo desarrolló efectivamente David Ricardo. Y entonces con ellos dos, con Smith y con Ricardo, se construyó la economía como ciencia, y ellos dos al mismo tiempo fueron en la explicación de la economía fundada en el trabajo humano dos grandes abanderados de la burguesía. Porque al destacar que es el trabajo el que creaba valor, le dieron una poderosa señal a las viejas clases sociales parasitarias, la aristocracia, los terratenientes, la nobleza, que no trabajaban y vivían de la renta de un pedazo de tierra, de un título nobiliario, y dejaron esos mensajes, no señores, nuestra sociedad, la sociedad de la gran industria, tiene la riqueza fundada en el trabajo humano. Y ese fue el punto más alto de la economía, el punto más alto de la economía como ciencia. Dicho esto, viene la gran paradoja de esta historia. Porque esa sociedad del capitalismo industrial, de las grandes fábricas, de la revolución industrial, al mismo tiempo, en la medida que se desarrollaba, creaba a su gran antagonista. ¿Quién era esa gran antagonista? La clase obrera. Es decir, la clase obrera industrial era la que iba creciendo numéricamente, socialmente y ya más adelante, gremial y políticamente como antagonista del capital. Entonces, a medida que va avanzando ese proceso, el problema del trabajo humano en la creación de valor cambia de significado social y político. Porque cuando Ricardo y Smith formulan su ley del valor trabajo, la reivindicación del trabajo es contra las clases sociales del pasado. Y dice, señores, la industria crea valor, el trabajo que se despliega en las fábricas crea valor. Pero cuando la clase obrera se organiza y empieza a pesar, va a decir lo siguiente, sí, efectivamente. Hola, ¿qué tal? Es el trabajo humano el que crea valor, pero ese trabajo humano lo aportamos nosotros, los obreros. Y al calor de esa
organización de esa comprensión, la clase obrera va tomando la forma de una clase organizada y consciente. Y esto lo va a expresar y va a buscar darle, digamos, una forma programática, integral, el propio Marx, que luego de redactar el Manifiesto Comunista, de redactar la Asociación Internacional, de formar la Asociación Internacional de Trabajadores, va a ser una reflexión sobre lo que ha sido el movimiento socialista durante esa primera mitad del siglo XIX, que es, en su visión crítica, un socialismo voluntarista. Critica el capitalismo, pero no sabe cómo funciona. Y Marx dice, hay que explicar no solo los horrores del capitalismo sobre la clase obrera, sino mostrar cómo funciona este régimen social, cuáles son sus contradicciones y cuáles son sus límites. Y eso exige construir un socialismo no voluntarista, sino un socialismo científico. Y a la hora de explicar cómo funciona el capitalismo, Marx va a leer profundamente a Smith y a Ricardo. Va a ser probablemente su más profundo lector. Y de la superación crítica de Smith y Ricardo van a ser El Capital. Cuando Marx escribe El Capital, pasan 4 o 5 años y se va a producir otro hecho que va a marcar a fuego la vida política y social de la época, que fue la Comuna de París. Es decir, en 1871 se produce una suerte de vacío de poder en Francia después de la derrota de Francia en la guerra con Prusia. Los soldados vuelven en harapos a París, el país está paralizado, bueno, y los obreros y soldados de París toman en sus manos el destino de la ciudad, constituyen un gobierno asambleario, es decir, una asamblea de representantes de obreros y soldados, forma el primer gobierno obrero de la historia. Y así lo estudia Marx, y Marx, en sus primeras formulaciones sobre qué es lo que sería un gobierno obrero, no va a inventar, sino que se fija en lo que hicieron los obreros y soldados parisinos en 1871. Los cargos revocables, cada miembro de la comuna ganaba lo que ganaba, ¿no es cierto?, un trabajador. Bueno, va a tomar, ¿no es cierto?, esa experiencia. Pero volviendo a la economía, ¿no es cierto?, después de todo esto, las universidades europeas, después de todos estos acontecimientos, entran en estado de alarma. Entran en estado de alarma. ¿Por qué motivo? Porque la economía, la gran economía política, que tenía como próceres a Smith y a Ricardo, ¿en quién había terminado? ¿Quién era el asimilador crítico de las teorías de Smith y Ricardo? El gran subversivo de Europa. Entonces, ¿cómo reivindicar a la economía política como ciencia si había terminado en manos del socialismo? Y acá es interesante ver, ¿no es cierto?, una cuestión. Marx, al Capital, lo subtitula Crítica de la economía política. Él no pretende ser un economista más. Él lo que dice, la economía como ciencia que tenía que explicar el funcionamiento de la economía capitalista, terminó en Smith y en Ricardo.
con esta crítica, con mi crítica, como ciencia, ya agotó su papel. ¿Por qué motivo? Porque Marx, más allá de recoger de Smith y de Ricardo, que es el trabajo humano el que crea valor, va a llevar hasta el final esta conclusión y lo que va a decir es que si el trabajo humano es el que crea valor, el beneficio del capital, la ganancia del capital, ese mayor valor añadido a la economía es trabajo humano arrebatado a los obreros, que es, podríamos decir, el faro, la gran conclusión del capital. Eso que ustedes llaman riqueza es trabajo no pago a los obreros, es trabajo arrebatado a los obreros. Y todo basado en los grandes maestros de la economía, en Smith, en Ricardo. Entonces, la economía como ciencia entra en crisis, entra en una suerte de colapso. ¿Por qué motivo? Porque, como siempre ha ocurrido, la universidad, el conocimiento, está en manos de las clases dominantes. Entonces, tiene que ser moldeado en función de apartar y de rebatir esta conclusión. Entonces, a partir de allí, se construye, podríamos decir, una nueva economía. Se construye un nuevo conocimiento económico de la nada. Se tira en un cajón los libros de Adam Smith, de David Ricardo, de Marx, y si es posible se queman, y se construye una nueva corriente económica que, aunque ustedes no lo crean, esa nueva corriente es la que hoy se enseña en el 99% de las universidades y facultades de economía en todo el mundo, llamada nueva economía o economía neoclásica, y que tiene, ¿no es cierto?, diferentes vertientes. Los primeros tres autores de esta nueva corriente económica fueron un inglés, William Jevons, un francés, Léon Walras, y un austríaco, Karl Menger. Y este Karl Menger es como el padre de la escuela austríaca, que después va a tener, ¿no es cierto?, su proyección, ¿no es cierto?, hasta el siglo XX. La base metodológica de la escuela austríaca es el rechazo del principio objetivo del valor. Es la anticiencia. Es volver al brujo que dice el sol sale o se oculta de acuerdo, ¿no es cierto?, a si yo lo quiero o no. Es decir, este café vale de acuerdo a la satisfacción que me reporta a mí. Entonces, con una gran satisfacción, yo podré estar dispuesto a pagar un gran valor por este café. Y si me reporta una menor satisfacción, un menor valor. El precio está determinado por el grado de satisfacción que me produce el consumo. Es el retorno al primitivismo económico, es el retorno a la forma más rudimentaria a través de la cual nosotros se construía la cuestión del valor. Pero permite sacar a la economía de cualquier entramado social. Es decir, este café no es el resultado de una articulación donde hay gente que cultivó en una plantación café, que trabajó para eso, que luego en una fábrica plástica hizo este vaso, etcétera, etcétera. No, el valor está dado por la satisfacción que me reporta. Y es una construcción tan antagónica a la de que había desarrollado la economía política clásica y finalmente Marx, que en las universidades, esto que algunos llaman el individualismo metodológico o la teoría psicológica del valor, también, es decir, porque se ve, digamos, como que es la psiquis humana la que determina el valor,
domina completamente a las universidades y permite sustraer y despojar a la centralidad del trabajo en la creación de valor. En una carrera de economía, de hecho, en la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, alguien se puede recibir de economista sin haber leído jamás a Smith, a Ricardo y a Marx, porque todo el tronco de conocimiento está armado en función de el subjetivismo económico o el individualismo. Entonces, es decir, las cosas valen de acuerdo a cómo las valora, ¿no es cierto?, cada individuo. Entonces, el principio, ¿no es cierto?, tiene claramente como propósito separar a la economía del proceso de producción social. Ya no existen fábricas, no existen obreros, no existe creación de valor por medio del trabajo. Ahí nace la escuela austríaca y otras corrientes aledañas que forman parte de la economía que la burguesía ha manejado durante todo el siglo XX. Por supuesto que estas valoraciones tienen todas una connotación social muy clara. Por ejemplo, el salario es un precio, digamos, el precio del factor trabajo, y desde esta visión, cuando un trabajador, ¿no es cierto?, piensa en conchavarse en un trabajo o no, tiene que hacer una especie de balanza interior, ¿no?, entre lo que le van a pagar y la renuncia al ocio. Es decir, así como esto me produce satisfacción, dejar de estar en mi casa rascándome me produce una insatisfacción, una renuncia al ocio. En esa visión, ustedes fíjense, el trabajador es un mero individuo, aislado. Juzga su decisión de trabajar de la misma manera que un tipo sentado en un café juzga la decisión de tomar café o tomar té. Pero el principio del individuo aislado, desde el punto de vista teórico-metodológico, es el principio de la reforma laboral. El trabajador de aplicación que decide si toma un viaje o no toma un viaje es este personaje que hace el arbitraje dentro de su cabeza en la escuela austríaca. Es decir, ese individualismo extremo para concebir el problema del valor tiene como sustrato la negación de la clase obrera como sujeto colectivo. Es decir, son todos individuos atomizados, individuos aislados. Y entonces sobre ese principio, sobre esa intencionalidad, ¿no es cierto?, se construye la economía. En el plano, nuevamente, ¿no es cierto?, de lo que es el trabajo, y pensando en un sentido más general, durante 40 o 50 años, desde 1880 hasta aproximadamente 1930, el principio de esta corriente conducía a la siguiente conclusión. Si todo el mundo decide libremente entre sus preferencias y los bienes de los cuales puede disponer, la economía estará siempre en equilibrio. La economía siempre estará en equilibrio. Por ejemplo, ¿qué pasaría en el mercado de trabajo? Bueno, en el mercado de trabajo ocurriría lo siguiente. Si cada trabajador pretende por su trabajo
lo que estrictamente aportó al proceso productivo, tal como lo juzga el empleador, entonces habrá equilibrio entre oferta y demanda de trabajo. Es decir, no habrá desocupación. Pero si el trabajador tiene la mala idea de organizarse en un sindicato y en vez de cobrar 600.000 pesos por mes, reclamar un salario que cubra la canasta familiar en coalición con sus demás trabajadores, entonces eso va a exceder la utilidad que los patrones obtienen de él. Y por lo tanto muchos trabajadores van a quedar desocupados. Entonces van a acuñar la teoría del desempleo voluntario. En una economía donde todo el mundo elige libremente y se guía por este principio de la utilidad de las cosas de las cuales puede disponer, y lógicamente acá vale la utilidad que un patrón puede obtener de un trabajador, en una economía de ese tipo el que no trabaja es porque no quiere, porque pretende un salario que está por arriba de la utilidad que obtiene de él un patrón. Si todos aceptan el principio de utilidad, entonces la economía va a estar en equilibrio. El desempleo solo existe como desempleo voluntario. Bueno, esto lo hemos escuchado todo el tiempo, hoy, ¿no es cierto? No es algo, es decir, dice, ¿por qué hay desempleo? Y porque los trabajadores aspiran a un salario que no es el que los patrones están dispuestos a pagar. Y claro, ¿qué ocurrió? En ese periodo, entre 1880, no digamos, pero al menos hasta la Primera Guerra, la economía parecía funcionar como decía esta gente, porque había una gran acumulación de capital, eh, nacían nuevas industrias como la industria automotriz, la extracción de petróleo. El mundo parecía avanzar sin límite en la ruta del capitalismo. Tanto era así que hasta los socialistas, una parte de los socialistas se los meloneó el capitalismo. Y en la que era la Internacional Socialdemócrata, un sector dijo, miren, Marx le sacamos el sombrero, fue un ídolo, tuvo razón en la teoría de la plusvalía, pero en eso de que el capitalismo va a una crisis, ahí la pifió. Porque ustedes ven, acá todos los días hay nueva fábrica, todo esto crece todo el tiempo. Y una minoría le dijo, no muchachos, miren, esto va a una crisis, esto va a una guerra, la guerra va a llevar a que nosotros tengamos que hacer revoluciones, y los otros le dijeron, de revolución ni me hables. Nosotros vamos a estar en el Parlamento alemán, ¿no es cierto? Vamos a estar en el Parlamento alemán y de ahí no nos mueven. Y efectivamente hubieron grandes crisis, hubo una guerra, la Primera Guerra Mundial, hubo una revolución, la Revolución Rusa, la economía siguió tambaleando y en 1930 se produjo la crisis más importante en la historia del capitalismo hasta entonces. Esto de que la economía crecía en equilibrio, de que todo el mundo recibía lo que merecía recibir y por lo tanto no había desempleo y todo lo demás, estalló por los aires. Y con ese estallido estalló también esta economía ficticia construida por estos austríacos, ¿no es cierto?, por toda esta gente. Entonces, ¿qué ocurrió? Con el gran estallido de la crisis de 1930, el mundo de la academia burguesa de economía se parte, se divide en dos. Un sector
representado justamente por los descendientes austríacos de estos austríacos, es decir, lo que ya se llamaba la escuela austríaca, un señor llamado Hayek, va a decir lo siguiente: miren, siempre que llovió paró. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Los salarios tendrán que caer tan bajos como tengan que bajar. Y cuando tomar un trabajador cueste 2 mangos, la economía va a empezar a levantar, porque los patrones lo van a emplear. Es decir, acá tiene que producirse la purga natural de toda crisis y la economía se va a reanudar. Bueno, fue lo que hicieron al comienzo de la gran crisis del 30, 1931, 1932. Y todo se fue más al fondo todavía. La economía se retrajo más y entonces ahí se puso de manifiesto una fractura. Porque otro sector de los economistas de la burguesía dijo lo siguiente: miren, no sé muy bien en función de qué teoría, pero si no queremos que la revolución socialista se extienda a Inglaterra y a Estados Unidos, empecemos a imprimir billetes, hagamos obra pública, hagamos caminos, contratemos una cuadrilla para hacer un camino y otra para taparlo, con tal de empezar a generar una reactivación económica y frenemos la revolución social. Ese señor, el que encabezó esa fractura, se llamó Keynes, que se enfrentó justamente, ¿no es cierto?, con esta escuela austríaca y llevó adelante una línea de creación. ¿Qué tal? Creación de recursos por la vía de la emisión de moneda, por la vía del gasto público y sobre todo del endeudamiento. Sobre todo el endeudamiento, porque esto es interesante. Esta política de hacer gasto público para reactivar la economía se podría haber llevado adelante cobrando grandes impuestos a las fortunas o al capital. Y en un primer momento se consideró. Pero ahí apareció la resistencia del gran capital, de los ricos, a dejarse cobrar un impuesto. Entonces, ¿qué le dijeron a los ricos? No te tomo el dinero como impuesto, dámelo prestado. Comprame un pagaré de la deuda pública y yo te voy a pagar intereses por ese dinero. Entonces nace la economía del gasto inducido del Estado financiado con la deuda. Esa economía no sacó a Estados Unidos e Inglaterra de la gran crisis del 30, la sacó solo a los tumbos, pero la economía en Estados Unidos solo se reactivó plenamente ¿cuándo? Con la guerra, con la Segunda Guerra Mundial. En 1941 se alcanzó el pleno empleo en Estados Unidos. Entonces, la economía capitalista salió de la gran crisis del 30, convirtiendo a ramas enteras de la economía mundial en una máquina de matar. Entonces, ahí voy al título de esta charla. Es decir, la decadencia del capital y la crisis de la economía académica. Cuando un régimen social como el capitalismo tiene que manejar sus contradicciones, llevando a la humanidad entera a la guerra, bueno, es evidente que como régimen social, como organizador de la vida de las sociedades, agotó su misión histórica. Ya no cumple una misión histórica positiva. En la época del desarrollo del comercio internacional y luego de la industria a escala mundial,
el capitalismo unificó al mundo en un mercado y cumplió, por lo tanto, una determinada misión histórica. Cuando esa misión se agotó y empezó la lucha por volver a repartir el mundo sobre la base de la violencia y de la guerra, bueno, ahí se agotó evidentemente ese cometido del capitalismo y ese agotamiento se ve en el agotamiento de las ideas económicas. Y todo el siglo XX la economía fluctuó entre una corriente partidaria de dejar que la crisis haga su trabajo hasta el final, que es esta corriente austríaca, y la corriente que buscó, ¿no es cierto?, la inyección del gasto público, es decir, todo lo que se conoció, ¿no es cierto?, todo lo que se conoció como el keynesianismo. En los, en los años durante toda la Segunda Guerra Mundial y pasada, ¿no es cierto?, un buen periodo de la Segunda Guerra, lo que se conoció como escuela austríaca estuvo opacada, es decir, adormecida, es decir, no tuvo, digamos, mayor predicamento porque el llamado keynesianismo se impuso como la salida a las crisis capitalistas por medio del complejo militar, por medio del endeudamiento, con todas sus consecuencias sobre la vida de las masas, la inflación y, digamos, los fenómenos que estaban asociados, por ejemplo, a tener que hacerse cargo de un endeudamiento, ¿no es cierto?, cada vez mayor. Pero cuando esa espiral de endeudamiento hace crisis, la burguesía vuelve a mirar a los ajustadores, vuelve a mirar, ¿no es cierto?, a la escuela austríaca. Y acá hay una cuestión política, ¿no es cierto?, que es importante y que tiene que ver con lo siguiente. Voy a contarles algo que voy a volver un momento hacia atrás, pero esto que voy a volver hacia atrás ayuda a entender y ustedes van a ver hasta qué punto todas estas polémicas económicas tienen como centro a la clase obrera. En 1926 en Inglaterra hubo una huelga general que fue probablemente la huelga general más importante en la historia, ¿no es cierto?, de la clase obrera inglesa, y que tuvo como disparador el hecho de que a los mineros les bajaron el salario. Directamente les bajaron el salario. Y en esto, bueno, regían estos principios económicos, es decir, la idea es la siguiente. El salario no es el salario que reciben ustedes no es el salario de equilibrio general. Ustedes tienen un salario más alto como resultado de que se organizaron sindicalmente. Entonces, se les baja el salario y se desata una huelga general. Keynes en ese momento dice, esto que están haciendo es una locura. Los salarios no se pueden bajar. No se pueden bajar nominalmente. Vos no podés decirle a una persona que gana 100 que ahora gane 90. En todo caso, aumenten los precios y hagan caer el poder adquisitivo del salario sin que la gente se dé cuenta. Bueno, esa nosotros la conocemos lunga. No nos la van a enseñar, no nos la van a enseñar a nosotros. Entonces, el camino inflacionario de
emitir moneda, dejar correr los precios para que vayan en una carrera con el salario y depreciar el valor del salario sin que el trabajador se dé cuenta, fue la forma como se manejaron las relaciones con la clase obrera durante muchísimo tiempo. Cuando eso se agota, aparece la salida austríaca y dice, no, todo eso no funciona, hay que bajar el salario. Y si para eso hay que apelar a la represión, hay que apelar a la contrarrevolución, bueno, se apela, ¿no es cierto?, a la contrarrevolución. Y entonces viene todo un periodo, en los años 80 sobre todo, donde los grandes economistas de la escuela austríaca aparecen ligados a regímenes de contrarrevolución. Por ejemplo, Hayek con Pinochet, asesorando a Pinochet. Sobre este tema hay una polémica, porque dice, no, Hayek no lo asistió, no lo asesoró. Hayek visita en ese momento Chile y dice lo siguiente, los principios de la libertad económica están por encima de la democracia. Dice, y un país puede necesitar limitar los derechos democráticos durante un periodo para que se imponga la libertad económica. El actual vocero presidencial, Adrián Rabier, el que nombró Milei el sábado pasado, escribió un artículo reivindicando la defensa, el apoyo de Hayek a Pinochet, que también había apoyado a Thatcher, que se ocupó en ese momento de derrotar otra gran huelga minera, ¿no es cierto?, en Inglaterra. Entonces, este es el escenario histórico, ¿no es cierto?, de esta escuela austríaca y el escenario histórico de este impasse que se abre, ¿no es cierto?, entre el keynesianismo que agota sus recursos, porque la economía mundial está súper endeudada, y vive, por ejemplo, Estados Unidos, el flagelo de la inflación, y la corriente de los ajustadores austríacos que buscan darle una salida en términos de una contrarrevolución a las contradicciones que presenta la economía capitalista. Para ir ya al momento presente, toda esta corriente en un momento se fusiona con una corriente política que en Estados Unidos se va a conocer como la corriente libertaria, y que va a significar la fusión entre las ideas, digamos, austríacas y el fascismo. Algo que no se había producido, por ejemplo, cuando había sido la Segunda Guerra Mundial. Por razones probablemente completamente circunstanciales, porque Hitler había ocupado Austria, había generado un cuadro de hostilidad, inclusive con el mundo académico austríaco, y por lo tanto Hayek, Mises y todos los economistas de la escuela austríaca no querían el nazismo. Pero hoy, en el actual proceso político, la corriente austríaca se ha fusionado con la corriente de la burguesía que defiende el escenario del fascismo, de la guerra y de lo que podríamos llamar el dominio de las relaciones capitalistas por parte de una oligarquía digital, ¿no es cierto? Peter Thiel, Elon Musk, ¿no es cierto? Todos estos elementos. Ahora, desde el punto de vista de la construcción de una corriente económica, toda esta gente expresa la descomposición de la economía como ciencia. Lejos de haber aportado algún tipo de elemento científico para la comprensión de cómo se produce la riqueza social,
han atrasado 400 años. Y lo único que defienden como ideología clara es lo que antes señalábamos, la pulverización de la clase obrera como clase colectiva. Reforma laboral, persecución de la organización sindical, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones. Lo importante a ver en este punto es que la salida al fascismo, a los Milei, a toda esta corriente, no es el retorno al progresismo keynesiano, por la sencilla razón de que está agotado, de que agotó sus posibilidades. Por eso aparecen, ¿no es cierto?, estos ajustadores de la contrarrevolución. Y esta crisis plantea, por lo tanto, la emergencia del socialismo como salida a un impasse, ya no de la economía académica, sino del capitalismo como régimen social. Quería tocar, quería tocar dos o tres cuestiones. Una que tiene que ver un poco con lo que preguntó el compañero. Voy a explicarles algo, simplemente ahondar un poco en sobre este problema de la teoría del valor y de la teoría de la utilidad. La teoría de que las cosas valen lo que yo las valoro, o la que otro la valora, hasta cierto punto de la evolución humana no fue un capricho, sino que tuvo un componente de racionalidad. ¿Y cuál fue esa racionalidad? La escasez. La escasez. Si yo les digo lo siguiente, miren, esta botella de agua, yo digo, ¿tienen sed? Ustedes me dicen, sí, tengo sed. Bueno, esta botella de agua, Villamanaos, es la única botella de agua en todo el partido de Malvinas Argentina, General Sarmiento, Bellavista. Tengo una gran confusión con todo eso, nunca sé dónde Malvinas, esto es peor que Croacia y Serbia. Bueno, pero digamos que en 40 kilómetros a la redonda es la única botella de agua. Entonces yo digo, mira, ofrezcan. Y viene uno, dice, bueno, te doy 2.000 pesos. Pero otro dice, si es la única botella de agua de acá a 40 kilómetros a la redonda, te doy 10.000. Y viene otro que dice, tengo mi pibe en casa que está con fiebre, y si no hay agua en todo, ¿qué le voy a dar? Digo, te pago 20.000. Entonces ahí funciona la escuela austríaca. Es decir, el valor viene dado por la utilidad y la demanda. El ejemplo clásico es una subasta de obras de arte, un remate. Es decir, rematan un cuadro de Picasso. No hay otro, es ese. Por lo menos ese cuadro. Si es el Guernica, remata el Guernica. Y alguien dice, ¿a cuánto se va a rematar el Guernica? Nadie lo sabe. Porque viene Elon Musk, tiene el antojo de tener ese cuadro en el dormitorio de su casa y ofrece 300 millones de dólares. Y viene otro y ofrece 600 millones de dólares. Es decir, así funciona la economía individualista, la economía académica que conocemos hoy. ¿Cuál es el pequeño problema en contra de esto que estoy diciendo? Que la economía capitalista es la abolición de la escasez. Miren, yo a mis alumnos siempre les doy un ejemplo en relación a esto. Imagínense un negocio de ropa deportiva, ¿no es cierto?, donde hay camisetas de 20 equipos de fútbol, ¿no es cierto?
Entonces, si funcionara la teoría de la utilidad, el precio de las camisetas estaría en directa relación con la cantidad de hinchas o de simpatizantes que tiene cada equipo. Por ejemplo, la camiseta de Boca debería valer 1000 veces más de lo que vale la de Argentinos Juniors. Y otra valdrá 20 veces más la que vale la camiseta de Boca. Y no es así. No es así. Si vos vas a un negocio de ropa deportiva, puede ser que un poquito más, un poquito menos, me refiero, si una vale 150.000 pesos, la otra va a valer 120 y otra 130. Las cosas no valen de acuerdo a lo que alguien, a la cantidad de gente que las da. ¿Y por qué motivo? ¿Por qué es así? Porque no son escasas. Vamos a suponer que Boca sale campeón y todo el mundo se agolpa a comprar camiseta de Boca. ¿Puede ser que el vendedor, especulando con esa situación, las venda un 20% más caras? Ponele. Pero inmediatamente encarga a la fábrica más camisetas. Es decir, el capitalismo es la producción indefinida de cosas tal como las demanda la población. Y por lo tanto el precio se aleja de la subjetividad y se convierte en una cuestión objetiva relacionada con el costo de producción. Es decir, la realidad es que esta botella no es la única en Malvinas, General Sarmiento y todo lo demás. Si yo me hago el vivo y se las vendo por 4.000 pesos, dice, mira, déjame de joder. Bajo y me compro una. Está lleno de botes. Y si todo el mundo fuera a comprarlas, el tipo que está abajo encargaría más y traería más botellas. Es decir, el capitalismo es la producción indefinida de productos del trabajo humano para el consumo. Y por lo tanto, la valoración de acuerdo a la subjetividad humana queda aplacada. Solo interfiere en el precio en lo que podríamos decir el chiquitaje. Es decir, puede llevar, es lo que ocurre, por ejemplo, en un evento donde hay solamente 5 tipos vendiendo cosas, de pronto lo que en cualquier lugar te lo venden a 1.000 pesos, te lo venden a 1.500. Son circunstancias excepcionales, son fluctuaciones de ocasión, pero el precio se acerca al trabajo que costó producir una cosa y no a la supuesta necesidad o demanda que alguien, ¿no es cierto?, pueda tener de eso. Eso fue la construcción científica de la economía, frente a la idea rudimentaria de que las cosas valían tal como uno las valoraba, pero que tenía sentido en la Edad Media, en la primera etapa del capitalismo comercial, cuando realmente había una limitación en la oferta de cosas. Entonces alguien decía, quiero un collar, y él dice, no, yo también lo quiero, no, yo ofrezco más plata, yo ofrezco más. Y el valor, por lo tanto, aparecía muy ligado a la subjetividad humana. El que descubrió esto, el que lo desarrolló muy a fondo, fue David Ricardo, no, ni siquiera Marx. Ya fue desenvuelto esto que estoy explicando ahora. Esta es una primera cuestión que tenía que ver con esto que vos preguntaste. Una segunda cuestión que me parece muy importante tiene que ver con lo siguiente, no lo mencioné en la charla, pero dentro de lo que es todo el pensamiento económico del siglo XX, de la burguesía, del imperialismo, digamos, de toda esta corriente, lo que se conoce como la escuela austríaca fue la corriente que atacó, siempre buscó atacar y polemizar con el socialismo y con el marxismo. Mientras otros economistas burgueses
buscaron no meterse, lo que caracterizó a la escuela austríaca fue ir siempre en el ataque, ¿no es cierto?, primero a Marx estrictamente, y después de la Revolución de Octubre, el ataque a la URSS. Uno de los principales autores de, de la escuela austríaca, llamado Mises, escribió un libro, un terrible libraco, en 1921, contra la Unión Soviética, que es uno de los libros, ¿cómo se dice?, emblemas el libro de cabecera de Milei. Pero con fundamentaciones vulgares o yendo más. No, tiene parte de una gran falacia que es, hay que entenderla muy bien y hay que verla, que es la siguiente. Lo que dice Mises es que en una economía socialista planificada no se pueden calcular los precios. No se puede. ¿Quién determina lo que vale algo? ¿No es cierto? ¿Quién determina lo que vale algo? Solo se puede determinar lo que vale algo en el intercambio mercantil, ¿no es cierto? En el mercado, cuando las cosas, ¿no es cierto?, se intercambian. Es un poco el ejemplo de Thomson de la represa, porque hay un economista inglés que dice, bueno, en un país socialista no se podría determinar el valor que tiene una represa si no hay un beneficio a través de la construcción. Bueno, sí, ese tipo de cuestiones. Entonces él hace, o sea, hace una impugnación de ese tipo, o sea, la inviabilidad del cálculo económico bajo el socialismo. Y sobre esto hubo muchísimas polémicas y le respondieron marxistas, ¿no es cierto?, sobre esta cuestión. Pero el problema fundamental en este punto, el problema de fondo, es que el cálculo económico es una categoría del capitalismo, es una categoría de una economía mercantil. En la economía planificada es la violación del cálculo económico y la determinación de la producción y la distribución sobre otro tipo de principios, que no son los principios del intercambio mercantil. De fondo había algo de cierto, de que no se puede. Sí, no se puede lograr porque es otro tipo. Ahora, ocurre lo siguiente, durante toda una transición histórica, una economía socialista o de transición al socialismo convive con el capitalismo y por lo tanto está obligada a tomar como referencia los precios que tienen los países capitalistas. Esa es otra historia, ¿no es cierto? Es otra cuestión. Pero es la oferta y la demanda No porque, dictamina los precios. bueno, ocurre lo siguiente, la oferta y la demanda dejan de existir como categorías económicas, porque hay una valoración social de lo que se produce, digamos, de lo que se demanda, de las necesidades sociales, que no se determina en un mercado. El mercado es una institución del capitalismo. ¿Puede existir mercado en un gobierno de trabajadores? Sí, pero como parte de una transición histórica, como algo que todavía no se completó, porque subsisten relaciones capitalistas. Pero el precio, la oferta, la demanda son categorías económicas que no son propias de una economía planificada, de una economía conscientemente regulada. Incluso porque los principios del valor estarían relativizadas por los propósitos generales de una economía guiada por otros propósitos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo cualquiera, pero que es válido. El desarrollo de Vaca Muerta
por la alta productividad que tiene, determinó que YPF y las petroleras privadas prácticamente abandonaran la extracción de petróleo en Santa Cruz, Chubut, Comodoro Rivadavia, o la llevaran a la mínima expresión, y aumentar el desempleo de una manera espantosa en toda esa zona. Entonces alguien dice, bueno, muy bien, escúchame, es la ley del valor. Donde menos trabajo humano se requiere para sacar petróleo es ahí, ¿por qué lo vas a sacar en Comodoro Rivadavia? Bueno, nosotros no regularíamos la economía sobre ese principio, porque a lo mejor hay que seguir sacando en toda una cantidad de lugares, desarrollando una actividad económica, un sustento, hasta que se pueda ir operando una reconversión económica, ¿no es cierto?, a otra actividad. Pero bueno, este fue uno de los debates que la escuela austríaca introdujo en el sentido de atacar lo que era, ¿no es cierto?, la economía planificada en la Unión Soviética. Parte de esos ataques incluso tenían argumentos relativamente circunstanciales, porque lo que decía Mises es que una planificación, existiendo tantos datos, un cúmulo de cosas, de datos para poder determinar las cosas, es imposible. Bueno, actualmente hay dispositivos tecnológicos de todo tipo para poder llevar adelante, ¿no es cierto?, una regulación consciente de una economía, por medio de la digitalización, ¿no es cierto?, y todas las cosas. No, respecto de esto que vos decías, José María, de los BRICS. Los BRICS están en declinación. O sea, yo coincido con vos que hay que hacer una caracterización, una crítica. Ahora, hoy están en declinación, porque los BRICS fueron la tentativa de abrir una suerte de campo intermedio en la disputa, ¿no es cierto?, de las grandes potencias, en el enfrentamiento que se planteaba, es decir, la idea de que podía crearse una multipolaridad, ¿no es cierto? Es decir, distintas potencias. Pero si vos miras, Brasil está quedando ya como, es decir, en un continente que está dominado por la derecha, el alineamiento con Estados Unidos, el escudo de las Américas. ¿Dónde queda Brasil? La tendencia de Lula es a ir adaptándose, es decir, tratar de apaciguar a los Estados Unidos. La India está más o menos en una política similar. Entonces, ahí va a quedar el choque, ¿no es cierto?, China-Estados Unidos, pero como bloque intermedio ha perdido muchísima relevancia desde que estalló como mínimo, desde que estalló la guerra en Ucrania. No, es horrible también. Mira, nosotros en nuestra corriente trabaja mucho sobre este tema de la guerra y tenemos una posición al respecto. El primer problema es caracterizar la naturaleza de esta guerra. Hay una guerra en desarrollo. Porque, digamos, lo que hay que dirimir, si en la guerra en curso... Es una guerra contenida. No, ya no tan contenida. Todavía no traspasó. Bueno, ya no tan contenida. Escúchame, está Europa... Puede ser no tan contenida. En Ucrania está contenida. ¿Contenida en Ucrania? ¿Vos viste lo que pasó en Ucrania las últimas semanas?
están, hay ataques sobre Moscú. Es decir, está muy desarrollada. Taiwán está haciendo ejercicios militares en estos momentos, ante la posibilidad de una invasión de China. Es decir, la guerra está muy desarrollada. El problema de caracterizar, sí, pero siempre hay que caracterizar una guerra, porque la guerra en desarrollo es una guerra imperialista. ¿Qué significa eso? Que los grandes jugadores de la guerra defienden intereses capitalistas. Putin no defiende un interés social cualitativamente diferente al de Trump. Porque Rusia no es la Rusia soviética, es la Rusia de los oligarcas rusos. Todo está privatizado, es decir, son mafias capitalistas que están defendiendo sus intereses. China es la China de las corporaciones capitalistas o las corporaciones estatales asociadas con empresas capitalistas. Están disputando entre sí la mayor tajada posible de la explotación de los trabajadores del planeta. Entonces, nuestro bando es no uno de ellos u otro, sino la derrota de los gobiernos de la guerra, el llamado a los trabajadores a luchar contra la guerra y, naturalmente, la revolución social contra el capitalismo que engendra la guerra. Este es el punto. Pero Argentina dormida vota a un hombre que es pro-guerra. Sí, Milei está ubicado claramente, ¿no es cierto?, en un campo de esta guerra. Pero Milei, vuelvo a insistir con una cuestión, ¿por qué en alguna proporción se vota? Porque va en alguna dirección. Esto es lo que concentra el voto de una parte de la población, va en alguna dirección. Ahora, lo que creo que ya se votó, lo que se va a votar hoy en la Cámara de Diputados, el Super RIGI. Hoy. Es decir, los beneficios extraordinarios, impositivos, cambiarios, para empresas que inviertan en inteligencia artificial, en procesamiento de datos, en defensa. Es decir, es hacer de la Argentina una suerte de zona franca para los intereses de la industria digital de guerra, que está en este momento, ¿no es cierto?, en auge. Entonces, ¿qué ocurre? Él tiene un determinado rumbo. Dice, nosotros nos subimos a este carro. Nosotros nos subimos a este carro. Y una parte de la población dice, bueno, esto es algo. Va detrás de algo. Fíjate el impacto que tuvo en la elección pasada de octubre el hecho de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos saliera en salvataje, ¿no es cierto?, del gobierno que estaba en cesación de pagos. Entonces dice, nosotros estamos ubicados en este lugar. Ahora, ¿dónde estamos ubicados nosotros? Nosotros estamos ubicados en el campo de la lucha contra esa guerra imperialista, comenzando por el hecho de que denunciamos la guerra imperialista. Nadie la denuncia en la Argentina, ni siquiera la izquierda. Entonces, el trabajo político que hay que desarrollar y construir tiene que ver con desenvolver esa conciencia de lucha contra la guerra imperialista y una salida. La salida es el socialismo internacional. En la Primera Guerra Mundial también había una guerra imperialista y los que tomaron el poder en Rusia no se alinearon en uno u otro campo de la guerra, repudiaron la guerra. En sí, el poder económico es imperialista. El capitalismo es imperialista. El capitalismo es imperialista, pero no toda guerra es imperialista.
Por ejemplo, en el episodio de esta guerra imperialista, donde choca Irán con Estados Unidos, bueno, el interés de Irán no es imperialista. Irán está defendiendo sus derechos nacionales frente a un país que lo invade. Como tampoco es imperialista la causa palestina, lógicamente. Pero globalmente los intereses de las grandes potencias involucradas son intereses imperialistas. No nos alineamos con uno, ¿no es cierto?, respecto de otro. Ahora, lo que va, digamos, ¿cuál es el camino de Milei? El camino de Milei es el de que vengan acá inversiones de estos grandes capitalistas de la industria de inteligencia artificial y todo lo demás. El otro día Sturzenegger dijo que quería que la Argentina fuera la nueva Irlanda, en referencia a que en Irlanda se instalaron empresas vinculadas, ¿no es cierto?, al negocio digital, en una instalación parcialmente real y parcialmente trucha, porque simplemente registraban casas matrices y los balances de esas firmas en, claro, en Irlanda, y eso le daba a la economía irlandesa un volumen, un supuesto volumen que en realidad no tenía. Ahora, los empresarios de la inteligencia artificial están en el borde de una crisis financiera que puede ser superior a la de 2007-2008. Trump, el gran protector de Milei, viene de este traspié enorme en Irán. Es decir, Milei está apoyado en fuerzas que parecen muy poderosas, pero que pueden, ¿no es cierto?, desmoronarse. Vos fíjate lo siguiente, los problemas de la guerra se dirimen en la arena política, porque si la guerra entre Estados Unidos e Irán hubiera sido esos juegos de dados y táctica, donde movés soldaditos de plástico y ese tipo de cosas, Estados Unidos hubiera triunfado, ¿no es cierto?, sin atenuantes. Ahora, Estados Unidos no puede llevar adelante una invasión terrestre porque puede vivir una rebelión popular adentro del propio país. Es decir, y ahí vienen los problemas de orden político. No, mirá, las cosas son más complejas. Lógicamente todo, viste, el objetivo de una charla no puede ser abarcar, ¿no es cierto?, todas las cosas que discutimos, pero el gobierno de Milei tiene un propósito muy claro, que es atomizar, sí, es perfectamente claro, atomizar a la clase obrera, transformarla en esto que veníamos discutiendo antes, en elementos individuales, más que Martínez de Oz, más que imponer una derrota duradera a la clase obrera, recuperar para el Estado argentino y para la burguesía el financiamiento internacional, sobre la base de una guerra civil contra los trabajadores. Ese es el propósito del gobierno de Milei. Por ese motivo, los episodios de corrupción van al cajón rápidamente. La clase capitalista argentina no quiere mover la estantería de los que están aplicando la reforma laboral en la Argentina. Llámense Adorno o Adornito, no importa. No se le puede crear una crisis de gabinete al gobierno de la reforma laboral. Por eso sigue Adorno. Entonces hay que tener, digamos, la comprensión, ¿no es cierto?, de este cuadro, ver, sí, por supuesto, la vinculación con toda la situación internacional y desarrollar una organización y una conciencia socialista internacionalista contra lo que implica, ¿no es cierto?, una corriente que lo que quisimos explicar en la charla
son sus raíces históricas profundas y el papel que ha jugado en distintos momentos de la lucha de clases, ¿no es cierto? Bueno, creo que con esto terminamos, ¿no es cierto? Vamos a ir a preguntar cuánto vale la botella.